Hello, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Mi Mejor Versión Podcast. Yo soy Isa García, soy su host. Y hoy les tengo una entrevista súper inspiradora y súper especial con una alumni de la Academia de Empresarias. Tenemos a Julieta Gil de Argentina, pero es un caso muy inspirador y una entrevista muy inspiradora, y es específicamente un expander para ti. Si piensas que no puedes tener 2 profesiones, 2 intereses, 2 pasiones o más, y si tal vez has tenido esta historia gris, esta creencia limitante de que tienes que elegir y tienes que ser buena en una sola cosa y quedarte en eso por toda tu vida. Julieta estudió para ser cantante y para ser profesora de canto, y también estudió para ser psicóloga. Y me encanta que en este podcast nos cuenta de ese momento en el que dijo, tal vez no tengo que elegir. Y no solo no eligió, estudió las 2, practica las 2, sino ahora construyó una empresa digital con las 2. Y ha logrado juntar las clases de canto con la psicología para crear una metodología de cantoterapia. Julieta empezó sus redes sociales en la pandemia y yo no sabía, pero me encontró por el podcast. Y en ese momento dijo, a ver, yo también quiero ser una empresaria y yo puedo ser una empresaria y puedo montar mi empresa. Y empezó con sus redes sociales al punto en el que ya no tenía espacio para más clientes, para más alumnos de canto. Así que empezó su academia de canto, donde ahora en 3 años han pasado más de 500 personas y ya tiene más de 7 profesoras. Después ahora en ese proceso se mudó a Estados Unidos, migró, así que también es un ejemplo y una expander de todas las puertas que se abren de tener una empresa digital, de trabajar con personas alrededor del mundo. Pudo pasar de vivir en Argentina, ahora Estados Unidos, y ahora ha lanzado más de 3 programas. Y ahorita en marzo va a lanzar una nueva edición de su programa para cantantes principiantes, así que les voy a dejar toda la información aquí debajo. Y ahora ya está trabajando con personas de alrededor de todo el mundo en estos programas, también como psicóloga, también como profesora de canto, también con su metodología única que se llama B-Voice. Así que la gama y el paraguas de todo lo que ha logrado Julieta hacer hasta este momento es tan inspirador, tan expansivo. ¿Y saben cuál es la mejor parte? Que recién está empezando. Así que si estás dudando de si empezar tu empresa digital, si estás dudando de ¿cómo será que puedo juntar todas estas cosas que me gustan o que soy buena o que me interesan? O tal vez estás en un punto en el que dices, ¿será que puedo tener más de una carrera? Y este es un ejemplo hermoso de cómo lo puedes utilizar como tu superpoder y cómo te puedes diferenciar de toda la industria tejiendo cosas, creando nuevas metodologías, sirviendo a personas alrededor del mundo y ayudando a personas alrededor del mundo gracias a todo lo que te gusta y todo lo que eres buena, todas las destrezas que tienes y todo lo que has aprendido en tu vida. Así que les dejo con esta entrevista, y algo muy importante que quiero dejarles para su criterio de hacer casos de estudio, de inspirarse de personas en el mundo digital, es que solo tengan este cerebro de negocios prendido y diciendo, wow, todas las posibilidades que existen en un paraguas de negocios digitales. Porque muchas personas piensan que hay un solo camino, una sola manera de hacer las cosas, pero las empresas digitales nos abren las puertas a experiencias, a diferentes tipos de programas digitales, a diferentes tipos de modalidades de negocios, a diferentes tipos de productos, hay tantas puertas que se abren. Y hay un momento importante de algo que estábamos conversando antes de empezar la entrevista, y es que tenemos que estar preguntándonos dónde queremos estar de aquí a 10 años. Porque en 10 años, igual que ahorita regresas a ver y dices, wow, cuánto he aprendido, las cosas que hice que pensé que no podía, las cosas que he aprendido que me costaron. Hoy empieza uno nuevo de esos capítulos. Todos los días tenemos esa oportunidad de proyectarnos y decir, ¿dónde quiero estar de aquí a 10 años y qué puertas me quiero abrir para que eso siga sucediendo? Así que ustedes saben que a mí me ha costado y he trabajado mucho en mi comunicación, en mi elocuencia, y las herramientas que comparte Julieta, la hemos tenido también adentro de Vender sin Vender, son muy poderosas para eso. Hay tantas maneras de mejorar nuestra presencia, nuestra voz, nuestro poder cuando se trata de usar y transmitir nuestras ideas, de ocupar espacio, de brillar. Y lo que hace Julieta es un ejemplo de eso.
Absolutamente todas las cosas que te gustan, todas las cosas que te interesan, todas las cosas que te prenden, componen tu magia y tienes permiso de ser más de una sola cosa, de hacer más de una sola cosa, de servir a las personas y de ayudar a las personas con todos tus talentos y todas tus fortalezas y de también seguir aprendiendo y seguir incluyendo y seguir agrandando este repertorio de destrezas que podemos seguir teniendo. Aprender de industrias diferentes, aprender de metodologías diferentes, aprender de herramientas diferentes, que tal vez en el viejo paradigma o en estas historias súper limitantes y grises podemos decir, pero ¿qué tienen que ver? ¿De qué te va a servir? No parece que están conectados, pero al final del día todo está conectado a través de ti. Y si algo diferencia a las marcas y las marcas que pueden seguir creciendo y las marcas que son multidimensionales y que tienen diferentes brazos y diferentes lados y diferentes colores, son los seres humanos que las componen. Así que este también es tu recordatorio de que tus clientes de ahorita o tus próximos clientes también son seres humanos con diferentes intereses que también quieren aprender de diferentes cosas y quieren escuchar de diferentes ejemplos. Y el ejemplo de Julieta me encanta, este caso de estudio en el que podemos ver como dos industrias que en superficie pueden parecer no tener nada que ver, están tan conectadas y tienen un enfoque tan directo, tan poderoso y de tan alto servicio. Les dejo aquí abajo todos los links de sus redes sociales. Les dejo también el link para la lista de espera de la Academia de Empresarias, que la del 2024 empieza ya prontito. Y si tú también tienes ese bichito que dice, ¿y si yo también tengo una empresa? ¿Y si yo también soy empresaria? ¿Y si yo también me tomo en serio mi profesión o mis ideas o todos mis diferentes intereses? ¿Y si yo también este 2024 siembro esa semillita y me abro este portal para hacer esto? El link está aquí debajo, ya mismo empezamos con la única edición del año. Y cuando te inscribes en la lista de espera puedes agarrar un código de descuento exclusivo, el único que tenemos disponible para la academia y para que tengas prioridad, porque las primeras 44 personas en inscribirse reciben un journal gratis. Así que les dejo con Julieta. Gracias por estar aquí. Gracias, Julieta, por tu corazón, por tu cerebro, por inspirarnos, por enseñarnos y por todas las herramientas que nos regalas con tu contenido. Empecemos con la entrevista. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo empezó tu vida profesional? Regrésanos al día 1, al principio de la historia. Principio no tiene nada que ver con esto. O sea, con lo que yo hago. Yo empecé primero estudiando psicología y a la par mi primer trabajo fue un mes en una casa de ropa para pagarme mis vacaciones. Que fue un trabajo como súper choqueante porque fue como... Eran un montón de horas, era la primera vez que trabajaba y era muy, muy intenso porque era Navidad justo. Yo siempre quise trabajar para bancarme mis cosas y demás, entonces yo era muy chiquita pero igual quería pagarme mis vacaciones, entonces tenía ganas de ir a trabajar ahí. Trabajé un mes y me pagué mis vacaciones. Eso fue lo primero que hice. Después, a la par, yo empezaba justamente a estudiar psicología y siempre me gustó la música. Siempre me gustó cantar desde que tengo 8 años. Desde que vi Titanic y escuché a Celine Dion cantar, esa canción fue como, yo quiero estar haciendo esto. Entonces se remonta desde ahí. Y el último año del colegio estaba medio en la duda de qué estudiar. Me lancé por psicología, pero el bichito de la música siempre estaba. Entonces empecé a estudiar a la par comedia musical, pero me di cuenta que quería más intensamente estudiar música, canto sobre todo. Entonces a la par de que estaba estudiando psicología, empecé después también a estudiar música, las dos carreras. Y mientras estudiaba, al principio trabajaba de moza, porque necesitaba, obviamente era demasiado intenso estudiar dos carreras y necesitaba un trabajo que se acomodara a esas dos carreras, a esa intensidad. Entonces eso yo me podía manejar los tiempos. Y una vez que fui empezando a ganar más expertise en lo que estaba haciendo en relación a la música, el canto y demás, me empecé a lanzar como profesora de canto, a la par de que seguía estudiando las dos carreras. Así que ahí empezó mi camino con la música. ¡Wow! ¿Y cuál es un mito al respecto del canto que quisieras que deje de existir? Yo toda la vida, personalmente, he pensado que solo no sé cantar y ahí queda la historia, ese es el final, esa es mi identidad alrededor del canto y ha sido una de esas cosas de que siempre que veo películas con música, termino y quiero salir a cantar. Y siempre se ha sentido limitante para mí, como algo que me da miedo, me intimida. Se me viene al toque a la cabeza porque es el que repite todo el mundo, que es que yo no puedo cantar o no nací para cantar o no tengo buena voz. Queda ahí y listo. O sea, y no, la voz se entrena, es un músculo. Es como ir al gimnasio, es como cualquier otra cosa que vos quieras aprender.
De hecho, yo nací con linda voz, entre comillas, pero ni ahí era lo que es ahora, ni lo que yo realmente quería. De hecho, me han dicho muchas veces que me faltaba vocalmente, pero aprendí un montón y donde estoy hoy no es nada que ver a lo que era antes. Y de hecho no puedo creer la voz que tengo hoy a comparación de cuando yo empecé, que era una voz como muchísimo más chiquita y ahora es mucho más grande. Entonces por eso a mí me apasiona tanto enseñar, porque yo veo que la gente se encierra en pensar que no pueden aprender a cantar. En verdad todo el mundo puede aprender a cantar. Se requiere de disciplina, constancia, de trabajo, pero ese diría que es el mito número uno, porque cada persona que yo me encuentro le digo que hago, me dice, te juro, todo el tiempo, ay, ¿sabes qué? A mí me encantaría cantar, pero canto horrible. Es la típica. Y yo siempre le digo, a cantar se aprende, es un músculo, literal. Y hoy en día hay un montón de avances científicos y de ejercicios y demás que pueden realmente enseñarte. Entonces, si es algo que querés, realmente lo puedes hacer. Hace todo el sentido del mundo. Y una de las cosas que más me encanta de tu empresa, tu negocio, tus programas, es la intersección entre la psicología y el canto. Y yo me acuerdo clarito cuando tomaste la academia que yo era como, eso es sí, porque si algo sucede en el mundo de los negocios digitales, es algo que veo muchísimo en mujeres, es pensar que dos intereses no pueden coexistir y que o compiten o que te tienes que dividir entre uno y el otro, que tienes que elegir y que lo que te pasó de tengo que ser o solo psicóloga o solo cantante. Para alguien que diría ¿qué tiene que ver el canto con la psicología? Porque sí es algo que tú has innovado y dos industrias que tú has tejido de una manera tan espectacular. ¿Nos podrías explicar y contar cómo has juntado las dos y cómo son tan unidas al final del día, aunque normalmente son vistas como dos mundos completamente diferentes? Sí, a mí me apasiona unirlas. Primero porque realmente me apasionan los dos mundos. Me encanta la psicología y me encanta el canto, las dos cosas. Y de hecho, desde que empecé a estudiar, cuando al principio de la entrevista que me remonté a los 18 años que empecé, que no sabía con cuál decidirme, digo, nunca pude terminar de decidirme, porque realmente las dos carreras me encantaban. Entonces, una vez hablando con mi mamá, de hecho, me dijo, ¿y pero por qué tenés que elegir? Por ahí puedes hacer las dos cosas. Y fue como, sí, claro, sí. Aparte están súper de la mano. Entonces, nunca dejé ninguna de las dos, me recibí de las dos, ejercí las dos, digamos, por separado. Yo hoy en día atiendo pacientes y a la vez también doy clases de canto y a la vez también uno las dos cosas en cantoterapia. Y esto se fue dando como medio natural porque obviamente yo tenía todos estos recursos que me había enseñado la psicología y la expertise en atender pacientes y demás y no podía dejar de ver como la relación que hay entre las dos porque realmente cuando vienen los alumnos a las clases muchas veces hay trabas vocales que van relacionadas con lo psicológico, más que nada. Te voy a dar dos ejemplos. Una alumna vino y llegó con dos nódulos, que son como dos granitos, digamos, en las cuerdas vocales, que hacen que las cuerdas vocales no puedan realmente funcionar de manera correcta, entonces escucha como un escape de aire. Lo típico, las maestras de colegio que hablan como así, como porque realmente sobreesforzaron mucho la voz. Bueno, se escuchan así los nódulos, como un aireado, un escape de aire en la voz. Y hablando con ella de por qué hablaba de esta manera y cantaba también de esta manera, porque realmente hacía como mucho esfuerzo al hablar y al cantar, empezamos a indagar, como a tirar de un hilito que le llevó a ella a encontrar, a descifrar que en realidad ella siempre había hablado fuerte y obviamente cantado fuerte, porque sentía que de esa manera la iban a escuchar, porque si no sentía que no la escuchaban. Ella era como la de 5 hermanos, era la más chiquita y sentía que no había tanto espacio para ella y que no se sentía tan escuchada. Entonces ella se vio inconscientemente obligada a alzar su voz para que la escuchen y eso le trajo una patología vocal. Entonces, eso que se ve a la hora de cantar, si uno va tirando e indagando, puede llegar realmente a algo que después influye en realidad en todas las aristas de la vida. Otro caso es un chico que le costaba el tema de la articulación. Nosotros para cantar necesitamos articular correctamente porque eso nos va a ayudar obviamente a que nuestra voz salga con una mejor calidad. Hablando mal y pronto es cantar con la boca cerrada, como así, versus realmente articular bien, que esto en la comunicación, en la voz hablada también sucede. Y él cantaba con la boca cerrada. Entonces eso hacía que su calidad vocal no fuera la mejor. Y también indagando un poco con esto, si uno se pone a pensar, el tema de la articulación tiene que ver con dejarse escuchar. Hay un miedo bastante grande en abrir la boca y que salga la voz y que todo el mundo te escuche. Y eso era algo que a él le pasaba. Él era perfeccionista y realmente abrir la boca para cantar significaba desnudarse frente al mundo y que el resto lo escuchara.
¿Y qué pasa con eso? Y entonces indagando también, a mí me encanta preguntar, bueno, ¿y esto te pasa en otras áreas de tu vida en general? Y en general pasa que sí. Esto que se ve básicamente en el canto, en la voz, si uno va tirando, a mí me gusta esa metáfora, como que vas tirando de un hilito imaginario que te lleva después a conectar con un montón de otras cosas que pasan en tu vida, que se ven en el canto. Entonces para mí era inevitable relacionar las dos cosas. Cuando yo veo que hay un tema en específico que cuesta, me gusta como ir indagando de dónde viene eso. Y muchas veces está conectado con un montón de cuestiones de la psiquis de uno, de cómo uno interpreta el mundo, de las creencias que uno tiene, creencias limitantes o creencias posibilitadoras. Realmente uno se puede conocer mucho a través del canto. El canto es como esta puntita que si vos después vas indagando vas llegando a una profundidad que está súper copada. Se puede aprender mucho de uno mismo a través de esto. ¿Qué tips nos podrías dar para mejorar nuestra comunicación y nuestra seguridad interior? En Vender sin Vender te tuvimos de invitada en la última clase y nos hiciste hacer unos ejercicios que en 10 minutos cambió tanto nuestra sensación del cuerpo. O sea, yo lo viví, cantamos de ese rato todos éramos como que, ¿qué? Sé cantar, no sabía que podía. Pero la parte que a mí más me impactó es que con esos 10 minutos, cómo me sentía con respecto a mi seguridad y mi autoestima, había subido tantos porcentajes. Y wow, me encantaría que a las personas que están escuchando que puedan experimentar un par de esas cosas. Sí. Mira, hay 3 cuestiones para mí claves. Una obviamente es la internalización de la técnica vocal, es digamos preparar el cuerpo, que es nuestro instrumento, para que aloje a la voz de la mejor manera posible, que la voz salga de la mejor manera posible. Yo trabajo mucho con ejercicios corporales porque el canto es muy propioceptivo, o sea, no es como tocar el piano o la guitarra que es externo y uno lo puede ver y es más fácil como de ubicar ahí. Pero cuando su instrumento es su cuerpo y no puedes ver lo que pasa internamente, tenés que desarrollar mucho la propiocepción, o sea, guiarte mucho a través de las sensaciones. Entonces lo que hacen estos ejercicios corporales es acomodar, entre comillas, al cuerpo para que justamente la voz salga de la mejor manera posible. Entonces hay mucho de todo, preparar el cuerpo para cantar, de hacer ejercicios que ayuden a acomodar nuestra anatomía, que es nuestro instrumento, para que la voz salga de la mejor manera. Porque no es lo mismo que yo te diga, bueno, ahora cantá con menos esfuerzo y con más potencia. Si yo te lo digo así, uno no entiende cómo hacerlo. Entonces, lo que yo hago en vez de eso es ofrecerte un ejercicio corporal que acomode tu cuerpo para que eso se dé solo y que puedas sacar una voz con una mucho mejor calidad. Y a todos los colores vocales que uno realmente tiene, que están escondidos y que por el día a día, el estrés, las malas posturas se va apagando. Entonces, si yo empiezo a preparar mi cuerpo para cantar, un ejercicio que es bastante clave, lo que necesitamos para mejorar nuestra calidad vocal, lo voy a decir mal y pronto para que todo el mundo lo entienda, tiene que ver con abrir la garganta para cantar. La garganta es nuestro tracto vocal, que es nuestro resonador, es nuestro micrófono interno. Entonces, es como cantar en una iglesia versus en una habitación chiquita. ¿Dónde nuestra voz va a resonar más? En la iglesia, ¿ok? Se va a amplificar muchísimo más en la iglesia. ¿Por qué? Porque es un lugar mucho más abierto, más amplio. Entonces esto hace que nuestra voz resuene, se amplifique más. Lo mismo pasa con nuestra garganta. Nuestra garganta usualmente por distintas cuestiones biológicas, que nuestro cuerpo principalmente está diseñado para sobrevivir y después para cantar, o sea, el objetivo número 1 tiene que ver con la supervivencia y después viene el canto. Muchas veces esos intereses chocan. Lo que nosotros tenemos que lograr es preparar el cuerpo para el canto y salir de ese modo supervivencia y ponernos como el traje cantantes. Usualmente nuestra garganta está cerrada, hablando mal y pronto. ¿Vieron esto de que uno siente que canta con el nudo en la garganta o con la garganta cerrada o forzándolo a la hora de cantar? Y eso hace que nuestra calidad vocal sea baja. Entonces el ejercicio que les voy a plantear ahora tiene que ver con eso. No quería dejar de dar la explicación un poco antes para que se entienda para qué lado vamos. Entonces el ejercicio es el siguiente. Con sus manos, con las palmas de sus manos, van a acariciar su mandíbula, van a poner las manos en las mejillas y van a acariciar la mandíbula hacia abajo, dejando que descienda un poquitito. Abriendo la boca como fantasma. Exacto. La idea es que abran la boca, que haya una separación entre los dientes más que nada. Fíjense, háganlo enfrente de un espejo porque muchas veces uno piensa que está abriendo y en realidad no está abriendo. Entonces háganlo enfrente de un espejo para ver que justamente la distancia entre los dientes sea grande, ¿sí? Entonces ponemos las manos en las mejillas desde arriba y las bajamos bajando múltiples veces, ¿verdad? Una sola vez. Y de esta manera van a empezar a inhalar por boca. Cuando ustedes inhalan por boca van a sentir como un fresquito que ingresa por boca, ¿sí? Entonces, fíjense por dónde sienten ese fresquito. Háganlo un par de veces inhalando antes de cantar.
para probar el ejercicio. Entonces, primero acarician y bajan la mandíbula, inhalan y fíjense por dónde sienten el fresquito. Y a vos por dónde lo sentís el fresquito. Como al principio de mi garganta. Ok, y fíjate si va más como más hacia lo bajo de la garganta cuando haces esto. Fíjate hasta dónde puede llegar a lo largo de tu garganta. ¿Puede ir bien profundo? Como que el frío le siento ya hacia más del pecho, del aire bien. que entra. Cuanto más profundo lo puedan sentir, mejor. Ya está más abierto. Exacto. Imagínense que ese fresquito va abriendo su garganta. Imagínense esa sensación. Y la idea es que tanto la mandíbula, o sea, la parte baja, ¿sí? Del mentón, baje y el maxilar superior también sube un poquitito. Entonces, la idea es que haya separación entre los dientes. Claro, ahí va. Entonces, me voy acariciando desde las mejillas y siendo el fresquito, fresquito, fresquito. Y eso lo pueden hacer abriendo Exacto, la garganta. Sí, el fresquito va abriendo la garganta. Imagínense eso. Y la idea es que lo sientan lo más profundo posible. Esto lo pueden hacer un par de veces, 3 veces, y después o cantar o hablar y van a sentir la diferencia. Van a sentir que su voz está más amplificada, con mejor calidad. No sé si esa voz sentís ahora. O sea, eso podemos hacer antes de grabar un podcast, antes de entrar a una reunión, antes de grabar un video, antes de dar una clase, grabar un TikTok. Va a cambiar cómo habla. Me siento diferente, la verdad. Sí. ¿Viste? Porque justamente lo que estás haciendo es abrir tu garganta. Imagínense, las cuerdas vocales están en la garganta. Estoy hablando así como para que se entienda, ¿no? En realidad están en el tracto vocal. Bueno, si la garganta está apretando las cuerdas vocales no pueden trabajar de la mejor manera. En cambio, si yo hago espacio en mi tracto vocal, eso permite obviamente que las cuerdas vocales puedan trabajar muchísimo mejor, entonces la voz salga de mejor calidad y nuestra voz suene de mejor calidad porque nuestro resonador, que es nuestro micrófono interno, empieza a amplificar nuestra voz. Es como que nuestra voz empieza a escucharse con más colores. Y empiezo a cantar de manera más fluida o a hablar de manera más fluida, con menos sobreesfuerzo. Ese es el objetivo. El que lo quiere usar para cantar, lo usa para cantar. El que lo quiere usar para hablar, lo usa para hablar. Pero es un ejercicio que está bueno para ir abriendo la garganta y que la voz empiece a salir muchísimo mejor, con más soltura y más colores. ¿Qué otros resultados inesperados podríamos esperar en todas las áreas de nuestras vidas al aprender a cantar y hacer cantoterapia? Muchos. Justo el otro día estaba leyendo un libro que está buenísimo, que habla sobre el sistema nervioso y cómo puede influenciar el canto en el sistema nervioso, en nuestra vida, los efectos biológicos que tiene el canto en nosotros. Entonces, cuando nosotros cantamos, no sé si alguna vez sintieron que estaban como estresados o angustiados o, digamos, no estaban del todo bien, vamos a decir, y cantaron y se les fue. Eso tiene un motivo, una explicación biológica, que es que a través del canto nosotros podemos justamente influenciar nuestras emociones, porque al cantar lo que hacemos es que logramos activar la rama parasimpática de nuestro sistema nervioso autónomo y eso ayuda a que entremos a un estado de calma, de paz y esto ayuda un montón para que podamos sanar, para que podamos descansar, para que podamos progresar, evolucionar, aprender mejor. Entonces, siempre que uno se siente muy ansioso o triste, angustiado, uno canta y puede realmente influenciar biológicamente nuestras emociones, nuestro estado de ánimo y todo cambia y uno puede sentirse muchísimo más seguro. Entonces, hablando de esto ligándolo un poco con lo que vos haces, Isa, yo recomiendo mucho, por ejemplo, antes de salir a vender, antes de grabar un podcast o antes de dar una charla, cantar antes. No importa cómo, no lo tenés que hacer necesariamente bien. El simple hecho de cantar ya logra que uno entre en un estado de seguridad, de calma, que es súper positivo para después poder rendir mejor en lo que uno quiera hacer, ¿no? Siempre me acuerdo que la primera vez que fui a cantar a una radio estaba bastante nerviosa y fui con el guitarrista que me acompañaba y en el auto, yo estaba bastante nerviosa, estábamos yendo en el auto y cantemos un poco. Empecé a cantar y realmente los nervios, la ansiedad que yo sentía bajaron un montón. De hecho me empecé como a divertir y tenía ganas de ir a cantar a la radio. Que vieron que cuando estás en ese momento de que crees que estás con mucho miedo, querés salir corriendo para el otro lado. Bueno, en mi caso fue muy distinto. Cuando empecé a cantar dije, ay, tengo ganas de ir a cantar ahora. Y ese fue el día que dije, che, está buenísimo cantar antes de hacer algo que realmente nos genera miedo o desconfianza, porque uno puede influenciar el estado de ánimo de uno a través del canto. Y no importa cómo lo hagas, no tenés que cantar como Celine Dion. Tienes que cantar como vos, simplemente cantar, pero eso después va a tener efectos súper positivos en la biología, en las emociones, que después van a hacer que vos puedas salir a comerte el mundo, digamos, a dar tus charlas, a comunicar, a hacer lo que tengas que hacer con mayor seguridad. Podríamos decir que de ahora en adelante, cada vez que tenemos tanto miedo que queremos salir corriendo en otra dirección, lo que necesitamos hacer es tener una canción de rescate. Yo tengo la mía, que es ese evento para mí fue muy significativo, porque fue como, wow,
realmente puedo influenciar mi estado de ánimo a través de esto, estaba cantando la canción de La Sirenita. Amo. ¿Cómo es? Cántanos una partecita. Es la que dice: ¿Qué tengo aquí? Qué lindo es un tesoro que descubrí. Es muy simple decir que no hay más que pedir. Esa, ¿la recuerdan? Es hermosa esta canción. La canción 911 deberíamos llamarle, de que todo el mundo que sale de este podcast directito a elegir una canción que cantar cuando te estás muriendo de miedo. Y creo que esta es la transición perfecta para hablar del miedo en los negocios digitales. ¿Cuál era tu miedo más grande antes de empezar tu empresa digital, antes de crecer tus redes, antes de grabar tus videos, tus fotos? Todos. Obviamente el miedo más grande es que nadie me contrate. Cuando empecé recién a dar clases me sentía inexperta, porque obviamente uno tiene que empezar por algún lado. Entonces sentía que me faltaba. Hoy yo ya me siento con muchísima más seguridad, porque al exponerte y al hacerlo repetidas veces, y cuando ganás horas en la cancha dando clases y clases, porque yo he dado 1.000.000 de clases, ya realmente perdí la cuenta, uno va ganando mucha expertise, entonces ya no me genera más miedo, pero tiene que ver con justamente la exposición. Yo creo que la palabra clave es exponerse, uniendo todo lo que veníamos hablando ahora. Lo mismo, cuando la primera vez que subí un cover mío cantando, me moría de miedo, literal, me moría de miedo. Porque no es lo mismo subir algo, digamos, compartir algo en redes hablando, o que igual también genera bastante miedo, pero cantar es distinto, porque uno es como que se expone muchísimo más y en un momento, bueno, si quiero hacer esto, o sea, ya está, lo tengo que hacer, salga como salga, lo tengo que hacer. Entonces, nada, me acuerdo que lo compartí, me grabé, me puse linda, lo grabé y demás. Y para mi sorpresa le fue mejor de lo que yo pensaba que le iba a ir, porque la cabeza siempre espera lo peor. Y cuando uno sale y derrumba ese miedo, empiezan a aparecer un montón de posibilidades que uno no sabía ni que existían. Como por ejemplo que realmente estuvo buenísimo para mí en ese momento haberlo compartido. Más allá del resultado, que no importa si le fue bien o mal, tuvo que ver con darme el espacio a mí de hacer algo que yo realmente quería. Y cuando uno lo hace, básicamente lo que uno se está diciendo a uno mismo tiene que ver con que no me importa tanto la opinión del resto, sino que me importa más hacer lo que yo deseo, más allá del resultado. Cuando uno se anima, uno básicamente se está contando eso, no importa lo que otro me diga, o sea, yo lo voy a hacer igual. Y creo que tiene que ver con eso el cambio. Y después con eso fue todo. El canto realmente me ayudó muchísimo a que me diera menos vergüenza después también compartir otras cosas, porque el esto de cantar frente a un montón de personas y en eventos, en fiestas frente a amigos o en las redes, hizo que después, cuando yo tuviera que compartir, yo después empecé más adelante a compartir consejos de canto, tips de canto y demás. Hizo que mi vergüenza o mi miedo no sea tan grande como aquella primera vez. Porque realmente el canto me dio un montón de herramientas para exponerme y que no me importe tanto la mirada del otro, básicamente. Ese es otro de los beneficios, ¿no? Entonces uno siempre se va encontrando con nuevos desafíos. Hoy en día también me encuentro con nuevos desafíos que también me dan miedo. El tema es que cuando ya ejercitas el músculo de exponerte constantemente a algo que te da miedo, ya sabes que en el fondo podés. Entonces lo haces igual. Entonces hoy en día me siguen dando miedo ciertas cosas, pero yo ya sé que puedo, porque ya me expuse un montón de veces anteriores a distintas situaciones que me daban miedo, ¿no? Y eso va con las redes, va con el podcast, va con los programas que lancé, va con todo lo que he hecho. Siempre cuando uno inicia algo nuevo te da ese miedo porque es la primera vez que uno lo hace, pero como ya sabes que puedes vencer ese miedo o que puedes ir de la mano con ese miedo, es un músculo que cada vez se hace como más fácil de transitar, digamos. ¿Cuál ha sido tu parte favorita de tener una empresa digital? Cuando te encontré, que estaba en Bariloche. Es un lugar en el sur de Argentina que vamos todos los veranos con mi familia y es un lugar que para mí es especial. O sea, yo voy ahí siempre a fin de año y a principio de año y es mi momento para conectar conmigo, para setearme los objetivos del nuevo año y demás. Es re lindo. Y ahí te conocí. Yo amo escuchar podcasts y escuché tu podcast y me encantó. Te escuchaba ahí en el lago. No sabía. Sí. Y dije, porque yo no sabía que quería una empresa. A mí me encanta crecer en todo lo que yo hago y en lo laboral también. Entonces fue como, esta chica, pues yo no te conocía en ese momento, está diciendo algo que me está encendiendo, como que me está llamando. Y me di cuenta que yo quería tener mi empresa. Entonces ahí fue cuando me anoté en el programa de empresarias digitales y me encantó sobre todo. Yo, como vengo diciendo, me encanta todo lo que es la psicología, el desarrollo personal. Y me hizo mucho clic el hecho de que vos también lo unieras a eso con la empresa. Entonces, como, wow, esto me encanta. Y me encanta todo lo que es el armado de mi negocio,
porque yo no sabía que eso podía implicar tanta creatividad. Y yo soy bastante creativa. Yo tengo como dos lados. Uno que es más como cuadrado, energía masculina, y también todo lo que es digamos, la creatividad. Yo necesito estar en contacto con ese lado. Y encontré que armando una empresa se puede unir esos dos lados. Yo pensé que, como que toda mi vida pensé que tener una empresa tenía que ver más que nada con energía masculina, números y demás. Y no, al contrario, fui como, wow, me encanta hacer esto. Me encanta. De hecho, se volvió mi hobby. O sea, muy nerd lo mío, pero es como hasta incluso mi hobby, ¿entendés? O sea, leo cosas en relación a las empresas, a cómo crecer un negocio, marketing digital, como que me encanta todo esto. Y descubrí algo que realmente no pensé que me iba a gustar. Y como que nunca lo había tenido en mi mente y me encantó. Entonces empecé, bueno, después de haber cursado con vos, empecé a crear mis programas digitales y ya el año pasado lancé los primeros. Amé todo lo que tiene que ver con la creatividad, unirlo con el desarrollo personal y todo lo que es la organización y ponerme objetivos para poder lograr lo que yo quiero en mi empresa y poder crecer cada vez más y poder servir cada vez más a más gente. O sea, realmente me apasiona. ¿Cuál es tu rutina de la mañana perfecta? Creo que es medio parecida a la tuya, que te escucho. Me levanto, hago mi café y me gusta escribir a la mañana como para centrarme. Nada, es un ejercicio re lindo que yo ya venía haciendo hace un montón y después te conocí a vos y también lo hacías y fue como, ay, como que tengo muchas cosas en común. Entonces hago eso, después por lo general vocalizo para preparar mi voz para el día y después ya me pongo a trabajar. Pero creo que está bueno como ese cafecito de la mañana y encontrarse con uno mismo y después arrancar el día. Me encanta, sí. Amo las mañanas. El mejor libro que leíste en el 2023. Ahora estoy terminando de leer uno que está buenísimo, que después te cuento, pero para mí mi libro favorito, que realmente fue un antes y un después, es el de los 7 hábitos para gente altamente efectiva. Lo estoy diciendo en español. Me pareció un antes y un después porque es un libro que me ayudó a acomodar mis valores. A mí me pasaba que por ahí no sabía cuáles eran bien mis valores o mi guía, mi centro y a partir de donde empezar a tomar decisiones. Y es un libro que me hizo cuestionar mucho eso y a partir de eso tomar mis decisiones como de manera más íntegra. Entonces para mí fue un antes y un después. Realmente me encantó ese libro. Y ahora estoy leyendo uno que para mí te va a gustar, que es Start With Why, de Simon Sinek. Bueno, ese está buenísimo también y me parece que está bastante relacionado con este otro que te estaba diciendo. Porque para mí el why tiene que ver justamente con los valores de uno. O sea, al fin y al cabo tiene que ver con eso. ¿Qué le dirías a una mujer que tiene miedo a tomar en serio sus sueños? O que está haciéndolos más chiquitos para no incomodar. Está como, no sé si puedo ser empresaria, no sé si puedo estar en redes sociales, que tiene miedo de salir al escenario y cantar, metafóricamente. Sí. Yo creo que hay que tomar en cuenta dos cuestiones. O sea, una es como la más, digamos, superficial, que tiene que ver con que el miedo siempre va a estar. El tema es esto que se repite todo el tiempo, como hacerlo de la mano del miedo. Creo que es una ilusión creer que la gente que se anima no tiene miedo. Entonces, cuando uno tal vez piensa que esta persona se animó porque no tiene miedo, eso es mentira. O sea, también tiene miedo. El tema es que lo hace con el miedo. Entonces, yo creo que desidealizar eso, por un lado, es súper útil. El miedo no es para siempre, después va bajando. Entonces, a medida que uno se va exponiendo, eso empieza a bajar. Y por otro lado, yo siempre recomiendo mucho hacer terapia. Para mí es esencial. Es porque muchas veces esos miedos tienen que ver con creencias limitantes que uno tiene, que si uno no las identifica, es muy difícil poder modificarlo para poder conseguir lo que uno quiere. Entonces hay que ver por qué uno piensa que uno no puede, de dónde viene eso, digamos, qué es lo que vos aprendiste de chico y por qué terminás pensando que vos no podés, cuando tal vez en realidad sí podés, porque si uno puede cambiar su diálogo interno, la forma en la que uno se habla, puede cambiar realmente un montón de cuestiones después. Entonces para mí eso es como yendo más a lo profundo. Yo haría las dos cosas, ¿no? A la par. Me expondría a la vez que iría trabajando también el diálogo interno, las creencias limitantes que yo tengo para poder transformarlas en creencias más posibilitantes que me permitan después ir por eso que yo deseo. Y la pregunta es ¿por qué no lo podrías hacer? O sea, ¿por qué no? Porque otras personas sí y uno no. Y muchas veces cuando uno hace esas preguntas la gente se queda como en silencio porque no encuentra una razón suficiente. Entonces eso es interesante también. ¿Cuál es tu mantra o historia poderosa del momento y del año para ir cerrando? Creo que esta es mi frase de cabecera. Pequeñas metas, grandes logros. Esa es mi frase de cabecera, que trato de recordarme todo el tiempo porque yo he luchado mucho con internalizar la constancia. Yo antes
Hace unos años no era una persona constante, que me frustraba y abandonaba. Sí. Y trabajándolo me di cuenta de la importancia de los pequeños hábitos y de las pequeñas metas que después hacen que uno pueda alcanzar estos grandes logros. Y creo que si no hubiese internalizado eso, no hubiese logrado nada de lo que hoy en día logré. Entonces eso es como mi mantra. Eso también pasa en el canto. No espera los resultados ya, o cuando uno quiere aprender a vender o aprender a hacer sus programas, digo, los resultados no se ven ya, se ven a largo plazo. Y tal vez uno en el día a día no se da cuenta del progreso, pero después cuando mirás hacia atrás, o un año atrás, te das cuenta del progreso enorme que uno logró, y no hubiera sido posible si no fuera por esas pequeñas metas que después te permiten alcanzar esos grandes logros. Me encanta que dijiste antes yo no era una persona que se identificaba como constante, porque siento que se escucha mucho es algo que no puedo romper, es algo que no puedo cambiar, es algo que está escrito casi que en piedra. Pero obviamente para una empresa digital, para ser empresaria, la disciplina y esa constancia va a ser el esqueleto. Sí. Es que es todo lo mismo. El ser humano tiene una capacidad de aprender que uno a veces se olvida, pero es lo mismo con el canto. Uno, ¿no? Nada está escrito en piedra, uno puede aprender, uno tiene esa capacidad de aprender. Y yo era una persona como que yo me frustraba cuando las cosas no me salían ya, como muy ansiosa. Entonces, el hecho de, primero como todo, ¿no? Reconocer que eso era algo que me pasaba, eso es clave, punto número 1. Primero reconocerlo, porque yo no puedo cambiar lo que no reconozco, lo que no veo. Y después, como ir recordándomelo como un... De hecho, esa frase yo me la escribí en todos lados. Pequeñas metas, grandes logros, pequeños. Y cuando uno va sintiendo que va logrando estos objetivos al corto plazo, también como que se va generando esa motivación que te dan ganas de después seguir. Te va motivando. Mira, de hecho tengo un frasquito que se me ocurrió esta idea que es muy buena. Tengo un frasquito que compré aparte mostacillas. ¿Qué es mostacilla? Ah, ¿viste cuando haces las pulseritas que les pones en la tanza? Ah, como muy. Sí, creo que sí. Sí. Sí, puede ser eso o puede ser lo que vos quieras. Yo porque justo encontré eso en Amazon y me lo compré. Pero, digamos, le voy poniendo al tarrito eso. Entonces, cuando yo día a día voy logrando lo que me produce en el día, le pongo el frasquito a la mostacilla. Entonces, después eso se va llenando y uno por ahí no lo ve, pero después cuando se va llenando, uno ve todo lo que realmente logró. Entonces es como un incentivo. Se va llenando ese tarrito y me doy cuenta de todo lo que fui logrando. Entonces, ir como encontrando el incentivo también en eso. ¿Cuál ha sido y es tu parte favorita de redes sociales? Son muchas, porque al principio yo tengo como mucho prejuicio con eso. Hace muchos años me costaba mostrarme, no quería mostrar mi vida. Después entendí que no tenía que ver con eso necesariamente y que me encanta poder guiar a las personas o servirles a las personas y conectar con las personas, porque al final se trata de... Y me encanta todo lo que tiene que ver con la comunicación. Me di cuenta que me encanta comunicar y comunicar desde lo que más a mí me gusta hacer, que tiene que ver con la voz, con el desarrollo personal, porque yo mezclo mucho eso en mis redes. Y que si le puede servir a alguien, yo ya soy feliz, porque, no sé, a veces te llegan mensajes de que ayudaste a una persona a lograr X y ni siquiera uno se da cuenta y es súper gratificante. Me gusta eso, como conectar con las personas, poder comunicar lo que realmente me apasiona y me encanta eso. Y última pregunta, ¿qué le dirías a una mujer que sueña con tener una empresa a nivel global como la tuya y está dudando de si va a ser capaz? Que primero pruebe, que pruebe y que después se fije si es capaz o no es capaz. Porque yo pensaba que no iba a ser capaz y al final logré un montón de cosas que realmente hace unos años jamás imaginé que yo iba a poder lograr. O sea, jamás, realmente. Y a medida que uno va como cumpliendo con estas pequeñas metas, se va dando cuenta de que al final se acerca cada vez más a ese logro que uno quiere. Realmente, o sea, de hecho, si uno se pone a pensar, por lo menos en mi país, si uno piensa en el canto, de hecho, cuando empecé a estudiar, por ahí habían ciertos prejuicios como, y no vas a hacer mucha plata, o, viste, no vas a poder... Esto, que ronda en relación a la música. Y al final yo logré que me fuera muchísimo mejor que otras carreras que supuestamente se gana mucha plata. Yo también tenía ese prejuicio y al final logré vencer todo eso. Y al final no era real. Si uno hace algo que le apasiona y le pone disciplina y constancia, porque sin eso no vas a llegar a ningún lado, creo que se pueden hacer grandes cosas. Y eso para mí fue una de las grandes enseñanzas este último tiempo. Que puedo lo que quiera. ¿Qué le dirías a la Juli de 20 años, regresando a ver desde hoy? ¿Qué quisieras? ¿Qué mensajito le quisieras Que tenga más mandar? confianza en sí misma. Porque esto es algo que logré con el tiempo y con justamente exponerme y ver que esos miedos eran más grandes de lo que era la realidad. Y que yo podía más de lo que creía. Lo que tiene que ver con esto. Cuéntanos de tu metodología B-Boys. ¿Qué le hace única? ¿Qué le hace especial? ¿Qué podemos esperar de tu nuevo programa? Bueno, lo que yo hago con mi metodología, y es lo que voy a enseñar en este programa del Club de Cantantes Principiantes,
tiene que ver con la integración del método funcional de la voz, que es la metodología de canto con la que yo trabajo, con el desarrollo personal del cantante. Entonces, clase a clase vamos a ir vocalizando para cantar a través de estos ejercicios corporales y a la par vamos a trabajar en un repertorio, en las canciones que quieran trabajar, en la técnica vocal en sí, y vamos a tener clases de cantoterapia en donde van a ser clases o teóricas, en donde tocamos temas, por ejemplo, esto de el dejarse escuchar, la confianza en uno mismo, cómo mejorar la comunicación. Van a haber sesiones de cantoterapia, pero como terapia grupal, que eso también me súper interesa, que cada uno pueda compartir sus miedos, sus experiencias, porque sirve mucho escuchar que a otras personas les pasa lo mismo que a uno. Es muy terapéutico eso. Entonces, en equipo, en grupos, se puede crecer mejor y con mi metodología poder justamente unir estas dos herramientas, los dos recursos que yo tengo, la psicología y el canto, y que sea como un boom para que realmente uno pueda aprender a cantar y que también le sirva para, porque no es solamente para cantantes, esto es para cualquier persona que quiera mejorar su comunicación, que quiera, sí, aprender a comunicarse mejor, si quieres dar charlas o vencer la vergüenza o el miedo a la exposición. Realmente, como hablamos en todo el episodio, como que tiene un montón de beneficios todo aquel que quiera confiar en uno mismo más. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Gracias por estar en Mi Mejor Versión podcast, gracias por tu tiempo, por tu cerebro, por tu corazón y por darnos estas herramientas. Me comprometo, y lo voy a decretar ahorita en el podcast, que antes de grabar todos los siguientes episodios voy a hacer la herramienta que nos compartiste hoy. Toma 5 minutos y de verdad cada cosa que nos pueda ayudar a estar en nuestro poder, en nuestra seguridad, en nuestra elocuencia. Es una herramienta que vale oro. Así que gracias por compartirla, gracias por estar aquí y gracias a todos los que nos están escuchando. Les queremos mucho. Chao, gracias por el espacio, Isa. Me encantó estar acá.